Muy buenos días. Hoy nuevamente volvemos a hablar de lo que dejamos pendiente ayer. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de la tribu de Gad, de cómo Gad era la tribu que contribuía a ofrecer los animales, a criar, a engordar, a cuidar los animales para los sacrificios, para el holocausto, para las ofrendas. Y pasa el tiempo, no sabemos en qué momento se perdió, en qué momento se desorientaron, no sé qué pasó, pero pasaron las generaciones y las generaciones. Y el Señor Jesús dijo, pasemos del otro lado. Y en el otro lado se encontraba un hombre poseído por demonios, un gadareno. Esta historia es de la que hemos abordado. Y hoy seguimos hablando de ese gadareno que decía, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Dice, ¿no? ¿Qué es? Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía el Señor Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿sí? Y muchas veces nosotros escuchamos eso de nuestros jóvenes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, papá? ¿Por qué siempre te gozas en estarme atormentando, en estarme diciendo, ya deja de estarme hablando de Dios? Ya no quiero que me hables de Dios. Y aquel gadareno le confesó que era una legión, que se llamaba legión porque había una legión de demonios en él. ¿Sí? Entonces esos demonios le rogaron a Jesús que los enviara a esos cerdos. Esos cerdos eran de los gadarenos, de los de la tribu de Gad. ¿A dónde se perdió ese contacto? ¿A dónde se perdió esa relación? ¿A dónde se perdió ese interés por crear los animales para el sacrificio? Todavía estaban haciéndolo, porque el Señor Jesús aún no había quitado, porque Él vino a cumplir la ley, dice, no vino a abrogar ninguna, sino vino a cumplir la ley, ¿sí? Y recordemos que los cerdos eran algo impuro, los cerdos no se mencionaban en lo absoluto, era algo sucio, algo contaminado, era algo abominable para el pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué momento, preguntémonos, en qué momento se perdió aquello bueno que tenía Gad, aquella prosperidad, aquella fortuna, aquel éxito, aquella herencia, todo el legado que había dejado Gad a todas sus generaciones? ¿En dónde se había perdido? ¿Sí? Ahora estaban criando cerdos, ¿sí? Y pasa con nosotros, hermanos. No nos damos cuenta en qué momento perdimos el control sobre nuestros hijos. Pero hoy queremos provocar nuestra atención, provocar que nuestra memoria venga a dónde estuvimos, a dónde flaqueamos, a dónde nos deslizamos, que dejamos una puerta abierta y ahí entró el desorden, entró la indisciplina, entró la rebeldía y le permitimos a nuestros hijos le permitieron. ¿En dónde estuvo esa puerta abierta para que ellos fueran transformados? Porque nosotros no hicimos esa clase de hijos. Sin embargo, están reaccionando como el gadareno, no quieren saber nada de Dios, ¿sí? Tal grado que les dijo, así como los hijos nos dicen, no me hables de Dios, mamá, por favor, no me hables, tu Dios está muy distante porque yo tengo mis propios conceptos, yo tengo mis propias ideas, yo tengo mi propia manera de cómo concebir a Dios. Pero hoy Dios nos está hablando para que volvamos al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy quiere el Señor que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Hoy quiere que nosotros induzcamos a nuestros hijos a que busquen el verdadero Dios, que vuelvan a su primer amor, que vuelvan a reconciliarse con Dios. Nos está mostrando el Señor Jesús tanto amor que fíjense nada más cómo transformó. Él dijo,
en una entrevista con los fariseos le dice, es que yo no vine a lo bueno. Yo vine cuando lo encaraban y le decían que por qué se juntaba con lo vil, con lo menospreciado, con los publicanos, con las prostitutas, con las rameras. Pero él no necesitaba que se lo dijeran. ¿Por qué? Porque él entendía la mente, comprendía lo que había en los pensamientos, porque aún nuestros pensamientos son conocidos por Dios, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y cuando habla de eso es porque nos conoce en todo, aún antes de que nuestras palabras salgan. Ya Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en ese momento, cuando los fariseos ni siquiera habían dicho, le dice, yo no vine a los sanos, yo vine a lo que se había perdido. Yo vine a los enfermos por el pecado. Vine por lo que se había perdido. Y a él, si ustedes se dan cuenta, cómo fue a donde estaba la mujer del pozo, cómo estuvo esperando a que regresara el hijo pródigo, cómo estuvo esperando el momento para pasar del otro lado del río para encontrarse con que era un hijo de las generaciones, de las tribus que Jehová había establecido como parte de su pueblo. Para nosotros es algo irreal, como que no nos cabe en la mente, pero sí, hermanos, todo ese pueblo era de la tribu de Gad, era pueblo de Dios. Lo mismo pasó cuando lo que pasó. ¿A dónde fue a dar el hijo pródigo? Fue a cuidar los cerdos de aquel hacendado, de aquel hombre rico. Hasta ese nivel llegó, porque siendo él un hijo de un rey. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes, cuántos de nosotros hemos caído hasta cuidar los cerdos, apacentar los cerdos? Porque eso es lo más vil, lo más pecaminoso, lo más sucio. Pero ahí hemos llegado, ahí han llegado nuestros hijos, y desde allí está esperando el Señor Jesús, abriendo sus brazos para recibirnos, abriendo su corazón para que nosotros lleguemos y le digamos, perdóname, aquí estoy, quiero que tú vengas y entres a mi corazón. Hermanos, hermanas, amigos, nosotros le hemos fallado a Dios al no considerar el gran sacrificio, el gran amor que Jesús ha ofrecido por nosotros, ofreció por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy nos está animando, nos está alentando, nos está llamando para que nos arrepintamos y para que nosotros declaremos que nuestras generaciones son de Cristo. Declaremos, creamos, hablemos y siempre manifestemos que nuestras generaciones son de Cristo, que aun cuando ellos hayan fallado, son tuyos, mi Señor, son tuyos, mi Dios. Así vemos el ejemplo del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue con los cerdos, se fue a cuidar cerdos, a apacentar cerdos, a darles de comer, porque ninguno de sus trabajadores querían ese trabajo. Sin embargo, a él lo ponían, y él peleaba con los cerdos por esas algarrobas, por ese desperdicio, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando él reconoció que era hijo de un rey, era hijo de un Dios? Eso mismo pasa con nosotros, eso mismo pasa con nuestros hijos cuando ellos se arrepienten y vuelven al camino del bien, vuelven hacia el camino del Padre, a la casa del Padre. El Padre está siempre dispuesto a recibirlos, y dice el Padre, vístanlo, pónganle el anillo. ¿Por qué? Porque él sabía que era su hijo, y el hijo regresó al hogar. Así es como nuestros hijos van a regresar, hermanas, al hogar, pero al hogar que ha establecido el Señor Jesucristo para que ellos vuelvan a sus pies. A lo mejor no viven ya con nosotros, pero ellos van a volver al hogar de Dios, a los pies de Jesucristo, para que Él los vista y les ponga sus ropas reales y les ponga su anillo a esos hijos que habían estado perdidos, pero que ahora vuelven a los pies del Señor, vuelven al corazón de su Padre. Lo mismo pasó con aquella mujer, si ustedes se acuerdan, con aquella mujer que estaba en el pozo de Samaria. Estaba sacando agua,
y eran las 12, era la honor, no precisamente las 12, sino era el mediodía, era cuando estaba más fuerte el calor, porque nadie quería juntarse con ella, porque era una mujer de mala fama. Si nosotros nos vamos a la historia, nos daremos cuenta que ella era una de las tribus de Dios, del pueblo de Israel también. Y Dios vino por ella. Dios tuvo que pasar, dice que su intención era pasar por Samaria, porque sabía que allí estaba una mujer que iba a llevar las buenas noticias a todo un pueblo. Y así están nuestros hijos ahora. Van a llevar ellos las buenas noticias a todo el pueblo, a todos aquellos con los que se están juntando. Van a ser para Cristo, porque nuestros hijos van a ser instrumento para aquellos que están en el fango, para aquellos que están hundidos en el pecado, para aquellos que se han apartado del Dios vivo. Y hoy vamos a orar, hermanos, vamos a orar. No, el Padre y el Señor Jesucristo no esperaron a que cambiara el Hijo, no esperaron a que cambiara el gadareno y dijera, no, hasta que no te portes bien, no te voy a llevar. No, el Señor Jesús le dijo, ve al gadareno, le dijo, ve y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre se convirtió en un evangelista. ¿Y qué duda cabe que nuestros hijos no puedan ser evangelistas? Ellos van a ser usados. Instrumento de Dios son nuestros hijos. Y desde este momento nosotros tenemos que visualizar a nuestros hijos como siervos de Dios, como instrumentos de Dios que van a ir y van a predicar las buenas noticias. Ahora que es el tiempo en que el mundo se está perdiendo, este es el tiempo. Este es el tiempo de nuestros jóvenes. Y hoy nosotros creemos que lo mismo que pasó con el gadareno, lo mismo que pasó con el hijo pródigo, eso mismo va a pasar con nuestros hijos. Hoy creamos esa palabra, porque Dios está hablando a nuestros corazones, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere en todo lo que ustedes hagan, y vamos a orar para que sea Dios el que tome nuestras familias, a nuestros hijos y a todos aquellos con quien nuestros hijos puedan tener influencia. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, porque no hay ningún momento más hermoso, más precioso que el hablar de ti. Tú eres precioso, mi Dios. Tú eres maravilloso, Padre, y no hay nada ni nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, porque tú escudriñas lo más profundo de los corazones, lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Y hoy oramos por todos esos jóvenes, Señor, que no han querido, que no han deseado, que han rechazado, Señor, tu palabra, y declaramos que ellos, Padre, son para ti, son instrumento que tú vas a usar, Señor, para ir y llevar las buenas noticias en todo lugar en donde ellos se desenvuelvan, Padre, porque tú no haces acepción de personas. Tú usas al adulto, tú usas al joven, tú usas a la mujer, usas, Señor, al niño, y tú eres, Señor, el que sabe cómo usar, Señor, sabe cómo llenar de tu espíritu a esos jóvenes. Y hoy, Señor, clamamos que tu Espíritu Santo sea el que se mueva gloriosamente en las vidas de todos los jóvenes, Señor. Te damos muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.